a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Qué bueno, qué bueno. Hace 8 días desayuné con uno de mis nietos y tenía un poquito de tos. Estuvo enfrente de mí, así que dije, ojalá que no haya nada acá, ¿verdad? Pero tenía que pasar algo. Así que el día lunes ya no dormí con fuerte dolor de garganta. Fue una semana de intenso trabajo. Hablé con mi hija, ya le habían hecho pruebas al niño y no había COVID. Y era mi único contacto. Dijo que vamos tranquilos, pero me cayó la gripe de una manera fuerte, pero tuve que seguir trabajando. El día jueves fui a una cena con el grupo que me reúno de la relación de transformación y de camino empecé a sentir aquí algo diferente. Me tomé una foto en el carro, llegué a la casa del hermano, somos 4, y conforme avanzaba el tiempo me fui a tomar otra foto y la cosa iba más grande y el labio iba un poco más grande. Terminamos la cena a las 9, me tomo otra foto y ya llevaba hinchada la mitad del labio. Y llego a mi casa, hablo con mi esposa y como a las 10 me tomo otra foto y ahora era este lado. Y a la 1 de la mañana parecía Kiko, una cosa enorme, el labio 2-3 veces el tamaño normal y sin saber qué podía hacer. Y les cuento algo, en 1976, a las 4 de la mañana del miércoles 4 de febrero, los que no tienen edad todavía no saben, pero fue el terremoto. Y me recuerdo que cuando me levanto en plena tronadera, yo pensé que se había caído toda mi casa. Yo acepté al Señor en 1973, nací de nuevo, así que llevaba 3 años. Y lo primero que hice, dijo, ya se cayó todo, aquí me voy. Brinqué, tenía un ropero, abrí la puerta y metí mi cuerpo para estar consciente. Caí de rodillas y le dije, Señor, ahí voy. Porque pensé que ahí se acababa todo. En eso, mi papá, ¿verdad? Vos que no sé que no se había caído la casa y todos no salimos. Pero ahí fue una oración que hice en esa vez porque dije, ya me llamó el Señor. Y esta semana, a la 1 de la mañana, no sabía qué era. Y dije, oh, y peor si me duermo y se me cierra la garganta, eso por ver películas, ¿verdad? Y ahí me voy. Y entonces, en realidad no estaba preocupado si el Señor me llamaba. Lo que me preocupaba era todo lo que no he arreglado para irme. Y entonces mis hijos cuentas, números, claves y todo, les voy a dejar un gran problema, pero en medio de eso, con el agotamiento de toda la semana, bueno, Señor, si ya. Y hice como Jacob en Génesis 50, metí mis piecitos en la cama y dije, si no amanezco, ¿verdad? Pero amanecí, así con la carota, dije, iba a llamar por si ya no podía venir el domingo, porque ni hablar podía. Gracias a Dios, hablé al médico, se llama angioedema y es una reacción alérgica posiblemente a un medicamento y ya estoy en tratamiento. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque pensando en el tema que vamos a ver hoy, en realidad la obra de Cristo y lo que vamos a ver hoy, que es en el pasaje de Lucas, pues la tranquilidad que tuve de saber que la obra de Cristo en la cruz es certera. Y sabía yo que si ese día me iba, voy con el Señor. Si dejo problemas, pues que lo siento, pero tengo garantizada mi salvación, vida eterna y perdón de pecados. Y en esto, al final, voy a hacer una reflexión. Por eso empecé con este ejemplo. El Dios que se hizo hombre estableció un nuevo pacto. Lucas capítulo 22, esto quiere decir, abra su Biblia o encienda su dispositivo. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. El hilo conductor de esta serie, que vamos a estar viendo en estos domingos de Adviento, es el Dios que se hizo hombre. Vamos a ver que en cada mensaje se va a repetir
el Dios que se hizo hombre. Cuando decimos el Dios que se hizo hombre, estamos hablando a la encarnación. La semana anterior, por ejemplo, el tema fue el Dios que se hizo hombre cumplió las profecías. Y entonces vimos en los pasajes cómo en Jesús se cumplieron profecías que hablaban precisamente de la encarnación de Dios, como Cristo Jesús. Así que ese es el hilo conductor para que no nos perdamos. La encarnación es la palabra que se utiliza para señalar al hecho de que Dios se hizo hombre de carne y hueso en la persona del Señor Jesús. El término encarnación no aparece, no lo van a encontrar en las Escrituras, sino se deriva de unas palabras que están en algunos versículos donde dicen que Cristo vino en carne, y de ahí sale el término de encarnación. Por ejemplo, en los inicios de la iglesia hubo algunos que empezaron a negar que Dios se había encarnado. Pero ahí está la historia de Jesús, sí, pero era una apariencia. Algunos llegaron a decir que como el espíritu era bueno y la carne mala, ese llamado Jesús, pues era un ser que no tocaba la tierra, no tenía contacto con lo material, como que anduvo ahí levitando. Llegaron a sacar este tipo de falsas enseñanzas. Y hubo otros que por el contrario, sí reconocían que había un hombre que se llamaba Jesús, pero no creían que era Dios. En cualquiera de los dos casos, negaban la encarnación de Dios. Primera Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, al final del siglo I, dice Juan: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este que niega esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero el mismo Señor Jesús, cuando resucita, da evidencias de su encarnación, el Dios hecho hombre. Fíjense que regresa allá con sus discípulos y de pronto se les presenta, ¿verdad? Y recuerdan que no tocó la puerta, sino se les apareció. Y los discípulos se les dio perdón por el término teológico, casi chucaque. Estaban, dice, atemorizados, aterrorizados, asombrados. Pensaban que veían un espíritu. Y el Señor les dice: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. La encarnación es una realidad. El Dios que se hizo hombre. ¿Y quieren todavía qué más hace el Señor Jesús? Les dice: ¿tienen algo de comer? Y entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos. Óigame, ¿cómo podían negar la realidad del Dios encarnado? Estaba ahí presente, comiendo con ellos. En el pasaje que vamos a ver hoy, en Lucas 22, tenemos al Dios encarnado, a Jesús, participando en el memorial de la cena de la Pascua, compartiendo los alimentos con sus discípulos. El Dios encarnado en comunión con sus discípulos. Así que entreguémosle tiempo al Señor. Padre, esta mañana queremos pedirte tu dirección, tu ayuda para, al leer tu palabra, comprender lo que tú nos quieres comunicar. Padre, queremos ver todo este panorama y gozarnos, porque en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. El precio que Él pagó para nosotros significa que ahora tenemos vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Te damos gracias. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Los preparativos que se hacen en los versículos anteriores al capítulo 14, ahí mismo en Lucas, se nos dice que Jesús envía a Pedro y a Juan, y es el único evangelio que nombra a estos dos ahí. Envía a Pedro y a Juan que se adelanten a contactar a la persona, un discípulo, que había hecho los arreglos, Jesús con él, para esta cena de la Pascua. Y que fueran a ver el lugar que se había preparado. Y entonces Juan y Pedro llegan al lugar, a ese aposento alto, y preparan la Pascua. Algunos autores dicen que ¿por qué lo hizo así Jesús?
Recuérdense que su momento iba a ser cuando llegara, pero no había que acelerarlo, lo andaban buscando, es que lo querían matar, pero todo tenía que suceder en el tiempo del Señor. Así que manda a 2, el traidor no se entera dónde iba a ser, si no es capaz que va a avisar, ¿verdad? Y no era el momento. Así que estos preparativos fueron interesantes, ¿verdad? Manda a 2 y los demás no sabían hasta que llegan al lugar y van a participar de la cena de la Pascua. Bueno, al menos eso es lo que comentan algunos de los estudiosos. Ahora sí, en el versículo 14, dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entendemos aquí que son los 12. Esta hora, pues por un lado era la hora que el Señor había determinado para que iniciaran la cena, y usualmente esta cena de Pascua se hacía cuando caía el sol. Ahí empezaba esta cena de Pascua. Dice que se sentó a la mesa. Aclaremos algo, muchos hemos visto aquellas pinturas de un autor que hay donde se llama la de la Santa Cena, y están Jesús y los apóstoles sentados en una mesa como la nuestra, ¿verdad? Así, pues no habían celulares en esa época, pero ya los pintó posando para la foto. Están todos en un lado de la mesa. Eso no fue así. Para empezar, al parecer las mesas de ellos eran bien bajitas, no usaban sillas, sino se recostaban y utilizaban unos cojines, usualmente el cuerpo cerca de la mesa y los pies alejados, y estaban ahí alrededor. Entonces, en ese sentido fue que se sentaron a la mesa, no a nuestra usanza en sillas, sino en el piso apoyándose con almohadones. En el versículo 15 les dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Esa frase, cuánto he deseado, se deriva de cuando se escribió en el idioma de ese tiempo, y es una idea como deseo, he deseado con deseo. Quería decir con un gran anhelo. Es que anhelaba poder estar con ellos. ¿Pero por qué? Hay varias razones por las que esta Pascua era significativa. Miren, yo estudiando esto, la verdad, nunca me había tocado trabajar un pasaje de Santa Cena, y fue interesante encontrar cosas que no me imaginaba. Espero que usted pueda disfrutar estos detalles también y que para la futura Santa Cena nos haga reflexionar. Miren, esa Pascua era la última. ¿Cómo que la última? La última que celebraría con sus discípulos. Pero por otro lado, era la última Pascua, porque unas horas después él iba a dar su vida. Y lo que había sido siempre aquellos sacrificios del cordero para recordar la salida del pueblo de Egipto, de la esclavitud, ahí se terminaba. Una vez que Cristo muere, expira la Pascua, porque ahora ya no se va a recordar la liberación del pueblo de Egipto, sino vamos a ver qué es lo que se celebra en la cena del Señor, ya que con la obra redentora en la cruz ya deja de tener sentido celebrar la Pascua. De aquí en adelante, después de esta noche, lo que debe celebrarse es la cena del Señor, celebrando la liberación de la esclavitud del pecado, porque Cristo pagó por nuestros pecados, nos redimió, nos rescató. Los judíos que no creyeron y los que no creen todavía que Jesús es Dios, que es el Mesías, siguen celebrando la Pascua, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto, pero siguen siendo esclavos del pecado. Y a menos de que crean en Cristo, seguirán siendo esclavos del pecado, aunque estén celebrando anualmente, ellos sí lo hacen anualmente, la cena de la Pascua. Y además, esta cena, pues era la última oportunidad para compartir con sus discípulos y darle instrucciones y enseñanzas finales. Y vamos a revisar también, yo les digo, como hemos acostumbrado que el pan y el vino, y lo hacemos así, yo no había visto el panorama de todo lo que pasó esta noche. Vamos a ver ahora, esta mañana, qué sucedió. Bueno, ¿cómo en términos generales se celebraba la cena de la Pascua? Ya hemos hablado aquí que esto empezó allá cuando se da el éxodo, y va a pasar el ángel exterminador matando a todos los primogénitos de personas y de animales de Egipto, de todos los que vivieran ahí,
con excepción que las familias judías que sacrificaban un cordero, bañaban con su sangre el dintel y seguían las instrucciones de esta Pascua, en esas familias no moriría el primogénito. Y después, al día siguiente, salen afuera de Egipto, saliendo de la esclavitud. Eso era lo que recordaban los judíos. Durante la celebración de la Pascua había varias etapas distribuidas, oiga esto, en un periodo de horas y entremezcladas con conversación. Pues para mí la cena del Señor la hacemos usualmente rápido, ¿verdad? Y ya estuvo. Ellos la Pascua en un tiempo prolongado. El acontecimiento se iniciaba con una oración en que se agradecía a Dios por su preservación, liberación, protección, bondad y bendición. Después venían las primeras copas de vino tinto diluido, conocidas como la copa de bendición. Era la primera. Ustedes ven en el pasaje de ahora, se nos dice que Jesús toma una copa, luego habla del pan y luego vuelve a hablar de una copa en el pasaje de hoy. Y yo cuando leía, yo leía y decía, pero aquí habló de la copa. Si normalmente primero va el pan y después la copa. En el pasaje este habla de copa, habla de pan y habla de copa. Yo la verdad no le había entendido hasta ahora, porque en esta cena se habla de 4 copas, 4 momentos en que tomaban de la copa. El primero era al inicio. Y esta copa que vamos a ver aquí está mencionada en este pasaje. Después de este momento de la primera copa, le seguía un lavado ceremonial de manos que simbolizaba la necesidad de limpieza del pecado. Después de esto, consumían hierbas amargas que las sumergían con pan en una pasta formada de frutas y nueces. Y esa acción de hierbas amargas que las mojaban en estas pastas simbolizaba la amargura de la esclavitud en Israel. Por eso comían estas hierbas amargas, recordando lo que había sido la esclavitud en Israel. Después cantaban un salmo. Ahí pasaban los hermanos, ¿verdad? Cantaban el Salmo 113 y 114, que corresponde a uno que se llama los Salmos del Jalel. Ya les voy a decir qué es. Que comprende los Salmos 113 al 118. Después de estos primeros 2 salmos, bebían la segunda copa de vino. Después de esto, el padre de familia, o como en este caso Jesús, en calidad de cabeza de la mesa, explicaba el significado de la Pascua. Y recuerden que esto las familias lo hacían con sus hijos. Y entonces era educativo también explicando cómo el Señor los había librado y cómo eran ahora su pueblo, etcétera. Luego de este momento de explicación venía la comida principal. Servían entonces el cordero sacrificial, ¿verdad? Asado, lo comían con pan sin levadura y después de este tiempo de comer el cordero, bebían la tercera copa de vino, que es la que va a aparecer en nuestro pasaje, yo lo voy a recordar. La ceremonia concluía con el canto del resto de los salmos de Jalel, 115 a 118, y la bebida de la cuarta copa de vino. Eso era una celebración de Pascua. Jalel quiere decir alabanza. Lo busqué porque no sé hebreo, aquí creo que solo unos cuantos saben hebreo. Y es una oración judía basada en los salmos bíblicos 113 a 118, que se utilizaba como alabanza y agradecimiento en las festividades que usaban los judíos, como la cena de la Pascua. Bueno, con este panorama, entonces vamos a ver qué más sucedió en esta cena. En esta cena es donde los discípulos discuten cuál de ellos sería el mayor en el reino. Pues todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Pero yo no lo había atado qué pasó en esa última cena. Se ponen a discutir quién va a ser el que va a estar arriba, ¿verdad? Y se recuerdan de ese momento. ¿Y qué pasa? En esa cena Jesús les enseña los principios del mundo y los valores del reino. En el reino, el que quiera ser mayor se hace menor y sirve a los demás. Y eso es lo que lo hace ser mayor, totalmente contrario al mundo. Esa enseñanza se las da ese día. Ese mismo día, Jesús le lava los pies a los discípulos, enseñándoles que si él siendo maestro se humilla y hace este servicio, ellos como sus discípulos deberían de hacer lo mismo. Somos siervos, nuestro liderazgo es un liderazgo de servicio. Les comenta en la cena que va a ser entregado por uno de ellos y se arma el avispero. Les da un mandamiento nuevo,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Predice la negación de Pedro. También les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Queréis ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Promete enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Les dice que es la vid verdadera, Jesús, y sus discípulos son las ramas, y cómo estos deben de dar fruto y permanecer en su palabra. También les advierte que serían aborrecidos como Jesús fue aborrecido. Les habla del ministerio del Espíritu Santo entre ellos. Les advierte que en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, les dice, yo he vencido al mundo. Y finaliza en este tiempo, pues, o dentro de esta cena, con la oración pastoral de Juan 17. Al menos yo no había visto todo ese panorama. Fue interesante esa cena, porque todo eso, por lo menos Juan 13 al 17, se da dentro del tiempo de la cena del Señor. Versículo 16, ahora sí estamos en Lucas. Porque les digo que no comeré más de ella, de esta Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Después de esta, no volverá a comerla, sino hasta el reino milenial, cuando Él regrese. No se comerá para recordar la salida de Egipto, sino para que se recuerde la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y de una vez está anunciando que retorna aquí en esta cena del Señor. Un autor citado por Constable expresa que Jesús inició su ministerio con una ordenanza. ¿Cuál fue esa ordenanza? El bautismo, cuando Él va a ser bautizado por Juan el Bautista, y así inicia su ministerio público, cumpliendo con esta ordenanza, y lo termina cumpliendo con la otra ordenanza que nosotros practicamos, que fue la cena del Señor. En el versículo 17 se nos dice entonces que tomó una copa y habiendo dado gracias dijo, tomen esto, repártalo entre ustedes. Esa fue la primera copa, la de la bendición. Con esta primera copa, el que presidía la mesa exaltaba a Dios por su bondad, misericordia y provisión a través de los años. En el versículo 18, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Nuevamente anuncia su retorno. Esta sería su última Pascua y de allí la volverá a compartir cuando regrese a establecer su reino milenial. Versículo 19. Entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Usó el pan como una representación de su humanidad, su cuerpo entregado en sacrificio voluntario. Al comer el pan, los discípulos se identifican con Jesús y manifiestan su unión con Él. Pero por otro lado, al compartir de un mismo pan, expresan la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Les dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Habla de la realidad de su sacrificio sustitutivo. Él pagó en nuestro lugar. Pasajes como Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, les decía Pedro a sus oyentes. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él dio, cuando Él sacrifica su cuerpo ahí en la cruz, está dando su vida en lugar de lo que nosotros, nunca hubiéramos podido hacer. Y agrega, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué es importante conmemorar este hecho? Y lo va a decir 2 veces allá en 1 Corintios, con el pan y con el vino. Miren, en el mundo de hoy los especialistas en mercadeo dicen, cuando no oyes de un bien o servicio en un periodo de 90 días, pasados los mismos, queda fuera de tu memoria inmediata.
Ustedes van a ver que hay empresas que están haciendo publicidad constantemente y a veces, bueno, hace años había una que era la única que había aquí y hacían publicidad. Es por esto, porque con el tiempo la gente se olvida y por eso es importante conmemorar, por eso lo practicamos, al menos nosotros cada mes. En otros lugares lo hacen con otra periodicidad distinta, pero recordamos este momento del Señor. En Segundo de Reyes 22, 16, 17, el rey Josías manda que vayan a buscar a unos cofres para encontrar recursos, para hacer unos arreglos, y de pronto encuentran el libro, un libro que estaba allí, y entonces dice que lo leen, y dice esa sección: he aquí yo traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las palabras del libro que el rey de Judá ha leído, porque me han abandonado. Imagínense, tenían el libro guardado en un cofre y habían dejado de leer la palabra, la habían olvidado. Han quemado incienso a otros dioses, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no será apagada. Josías trata de enderezar la cosa, pero era ya muy tarde. Habían abandonado al Señor, se habían olvidado de Él. En otro momento, después del cautiverio, en Nehemías, dice: y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel deberían habitar en cabañas en la fiesta del mes séptimo. Toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitó en ellas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, ahí con Nehemías al retornar del cautiverio, los hijos de Israel no habían hecho tal cosa, la fiesta de los tabernáculos. Habían pasado 800 años. Qué olvido, ¿verdad? Y eran de las cosas que Dios había instruido que deberían de hacer para tener en mente, por un lado, cuando celebraban la Pascua, la salida de la esclavitud, y con los tabernáculos el recuerdo de todo ese peregrinar y del cuidado de Dios sobre su pueblo. Se les olvidó. Ahora entendemos por qué es importante conmemorar, recordar la obra de Cristo en la cruz a través de la cena del Señor. Versículo 20. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Esta fue la tercera copa de esas 4 que les mencioné, que venía después de haber comido el Cordero Pascual. En Mateo 26, 27 y 28, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. En Levítico 17, 11 se nos dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por las personas. Hebreos 9, 22. Pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué lo estableció Dios? Así lo estableció. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tenía que dar su vida, derramar su sangre para satisfacer la justicia de Dios. Cristo fue el sustituto inocente, que pagó en nuestro lugar el precio que nosotros jamás habríamos podido pagar. Fue el único que satisfizo plena y totalmente la demanda de justicia de parte de Dios. Y termina Jesús diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Con eso empezamos diciendo, ¿verdad? Que el Dios que se hizo hombre estableció un nuevo pacto. El antiguo pacto, el pacto mosaico, no salvaba a nadie. Solo servía para mostrar a las personas su pecado, y lo que se buscaba es que se movieran a anhelar con un anhelo profundo la gracia y misericordia de Dios, pero equivocaron. Pensaron que cumpliendo la ley se iban a salvar. El antiguo pacto, la reconciliación con Dios dependía de múltiples sacrificios, por eso cada año y a cada momento mataban estos animales inocentes. En el nuevo pacto que establece Jesús, un solo sacrificio, completo y total, derramando la sangre del Señor, y con eso logra la reconciliación completa con Dios. En aquel
pacto antiguo, una persona podría estar completamente dedicada a cumplir los requerimientos de ese pacto y aún así no conocía a Dios personalmente. En este pacto que Dios establece, aquí la clave es conocer al Señor de manera personal. Esa es la esencia. En el antiguo pacto, la conducta justa era el resultado del esfuerzo humano por cumplir con lo establecido de la ley. En este pacto que Jesús establece, la conducta justa es el resultado de una transformación interna producida por el Espíritu Santo que estimula al creyente a cambiar su vida. Si usted nacía dentro del pueblo de Israel, al octavo día lo circuncidaban y usted era parte de ese pueblo del pacto. En este pacto de Jesús no se adquiere por raza ni por ser de una familia. En este pacto el acceso es al nacer de nuevo y la participación es personal y voluntaria. Por eso es que aquí los niños no están en el nuevo pacto porque son hijos de creyentes y se congregan en esta iglesia. Cada uno deberá tomar su decisión por el Señor, creer en Cristo, y cada uno debe nacer de nuevo como resultado de la gracia de Dios por medio de la fe, y que no es ni siquiera de nosotros, sino es un don de Dios. 1 Corintios 11, 24 y 25 dice: cada vez que coman del pan y beban de la copa, háganlo en memoria de mí. El pastor MacArthur dice: recordar verdaderamente es buscar en tu propia mente y recuperar todo lo que se pueda de la realidad y significado de un suceso o experiencia. Cuando practicamos el momento de la Santa Cena, debemos de recordar a Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, tratar de volver a vivir ese momento con Él, su vida, su agonía, su sufrimiento y muerte, tanto como sea posible para nosotros recordarlo. Entonces la invitación es que cuando tengamos el tiempo de la cena del Señor, de esto que recordamos, viajemos y digamos: ¿qué hizo Jesús? Imagínense su agonía, Él siendo Dios, sabiendo lo que venía cuando sea en el huerto del Getsemaní, y vive aquella agonía profunda de saber lo que iba a enfrentar unas horas después. Es que no fue sencillo. Para nosotros no tuvo ningún costo. Para Él fue su vida. Y conociendo exactamente esa agonía de sentir esa separación momentánea que hubo cuando Él da su vida. Cuando participamos de la cena del Señor, no ofrecemos un sacrificio nuevo. Recordamos el sacrificio que hizo una vez y para siempre, y nos consagramos de nuevo a nosotros mismos a servirlo de manera obediente. Cada vez que tenemos el tiempo de la cena del Señor, debería servirnos de estímulo para renovar fuerzas y decirle: Señor, quiero seguir viviendo para ti, te necesito. Gracias por lo que hiciste, pero quiero tener un compromiso contigo de seguir viviendo para ti. El Dios que se hizo hombre estableció un nuevo pacto. A este pacto se accede creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador personal. En pocas palabras, se accede cuando se nace de nuevo. Y la pregunta con la que terminamos entonces es: seas adulto, joven, ¿has nacido de nuevo? Porque aunque hayas venido aquí por muchos años, aunque tengas una Biblia, aunque te sepas los himnos, aunque hayas cantado aquí cuando eras niño, si tú no has tomado una decisión personal por el Señor Jesús, no perteneces a este nuevo pacto. Estás todavía muerto en tus delitos y pecados. Les conté esta historia esta semana porque dije: oh, ya me voy. Pero no tenía miedo. ¿Por qué? Porque creí en Cristo en 1973, le entregué mi vida, y desde entonces sé que el día que el Señor me pida que me vaya con Él me voy, no hay duda. Pero yo quiero preguntarle a usted si usted está listo. Uno no sabe cuándo le toca terminar su vida, no lo sabemos. Puede ser en buen número de años, puede ser hoy en la tarde. ¿Está usted listo para partir y poder decir: Señor, contigo voy? Yo lo voy a invitar esta mañana para que ahí, en silencio en su corazón, reflexione en esto. Y si usted se da cuenta de que usted no le ha entregado su vida a Cristo como su Señor y Salvador, quiero invitarlo a que tome una decisión y que le diga: Señor, quiero creer en ti.
y que dé este paso de fe para integrarse en la familia de Dios, para integrarse en el nuevo pacto. Así que por favor, cierre sus ojos ahí donde está y siga conmigo este momento. Si usted esta mañana se da cuenta de que aunque ha practicado una vida religiosa, si usted se analiza internamente y se da cuenta que Cristo aún no es su Señor y Salvador, usted no le ha entregado su vida totalmente, entonces usted no es salvo, usted está muerto en sus delitos y pecados. Pero eso se puede resolver si usted está este paso de fe. Si usted le dice a Él: Señor, creo en ti. Y quiero invitarle a que si usted se da cuenta que Cristo no está en su vida, que se lo diga, que exprese su fe en Él. Puede hacerlo por medio de una oración, pero lo importante es que usted genuinamente entregue su vida a Él. Puede orar conmigo si usted desea hacerlo, repitiendo estas palabras. Señor Jesús, esta mañana me he dado cuenta que tengo necesidad de ti. Te quiero entregar mi vida. Quiero decirte que creo en ti como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por escuchar mis palabras. Te doy gracias por haber dado tu vida en pago por mis pecados y por los de toda la humanidad. Y puesto que he creído en ti y te he recibido como mi Señor y Salvador, ahora puedo llamarme hijo, hija de Dios. Gracias por escucharme. Amén. Y si usted pues ya es creyente, pues cada vez que celebremos la Santa Cena, que nos sirva de estímulo para seguir viviendo nuestra vida de compromiso y relación con Él. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.